La moneda argentina no se salvó de una nueva caída el miércoles, pese al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para acelerar desembolsos de un programa a 3 años por $50.000 millones. En cuestión de semanas, el peso argentino ha sufrido uno de los golpes más duros desde 2023. El dólar pasó de costar alrededor de 1.200 pesos a rozar los 1.400, y lo más alarmante es que todo indica que esto no ha terminado. El Banco Central, que había prometido dejar que el tipo de cambio flotara libremente dentro de un rango, se vio obligado a intervenir antes de que la moneda tocara el techo que habían fijado. Y si bien este mecanismo es conocido por los operadores, el hecho de que el gobierno se adelantara encendió todas las alarmas. Ahora bien, ¿qué es exactamente ese techo de flotación? Imagina una línea invisible que el mercado sabe que no se debe cruzar. Por encima, el Banco Central interviene, por debajo, deja que las cosas fluyan. El problema es que en los últimos días el peso se acercó tanto a ese límite que los inversores empezaron a reaccionar como si el golpe ya estuviera anunciado. Lo que nadie esperaba es que esta caída llegara en un contexto en el que, en teoría, la economía estaba enviando señales positivas. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. En Argentina, todos saben lo que suele ocurrir cuando la moneda se desploma. Los precios se disparan. Es un reflejo casi automático. Un peso más débil significa que importar cualquier cosa, desde maquinaria hasta alimentos, se vuelve más caro, y esa diferencia se traslada al consumidor. Pero esta vez no a finales de junio, la inflación seguía por debajo del 2%, una cifra que, en el contexto argentino, es casi ciencia ficción. No hay datos oficiales cerrados, pero todas las estimaciones apuntan a lo mismo, los precios apenas se han movido. Si esto se confirma en agosto, estaríamos ante un hecho histórico, romper la maldición que ató durante décadas el valor del dólar al nivel de precios. Tradicionalmente, el billete verde marcaba el pulso de toda la economía. Si el dólar subía, todo subía. Pero ahora esa lógica parece estar debilitándose. El peso, que hasta hace poco era una moneda usada por obligación más que por confianza, está comenzando a funcionar como una divisa respaldada por un banco central con cuentas más ordenadas y un tesoro que, por primera vez en años, no presenta déficit fiscal. Este cambio podría convertir a la economía argentina en un sistema más resistente a futuros shocks. Antes, cualquier susto cambiario provocaba una reacción en cadena, caída de la demanda de dinero, inflación disparada y pérdida de poder adquisitivo. Ahora, algunos precios suben, otros bajan, y el impacto neto es mucho más leve. Incluso hay analistas que sostienen que una depreciación moderada podría mejorar la competitividad sin desatar una tormenta inflacionaria. Claro que, como todo en economía, hay ganadores y perdedores. Y mientras algunos se benefician, otros están pagando el precio. Pero volvamos a la pregunta inicial, si la inflación no está explotando, ¿por qué la caída del peso genera tanta preocupación? La respuesta tiene que ver con algo que en Argentina se repite como un mantra: siempre faltan dólares. Y no es una exageración. El país necesita billetes verdes para casi todo: pagar deudas externas, sostener el tipo de cambio, importar insumos, financiar obras, aumentar pensiones o reducir impuestos. Todo depende de cuántos dólares haya en la caja fuerte del Banco Central. Hoy, esos dólares escasean más que nunca. Y una de las razones está en el corazón productivo del país, el campo. Argentina grava las exportaciones agropecuarias con un impuesto llamado retenciones, que funciona como un peaje para que los dólares que entran por ventas al exterior pasen a las reservas oficiales. Cuando asumió, Javier Milei, en un guiño a los productores, decidió reducir esas retenciones durante un tiempo limitado. El objetivo era estimular la liquidación de exportaciones y darle aire al mercado. El problema es que esa tregua se acabó. Y cuando el sector vio que el impuesto volvería a su nivel anterior, hizo lo que cualquier jugador racional haría: liquidar todo lo posible antes de que el costo aumentara. En pocos días, el flujo de dólares por exportaciones se disparó, para luego desplomarse en seco. Pasamos de 2,1 millones de toneladas exportadas a apenas 4.000. Esa sequía de operaciones dejó al mercado cambiario sin volumen y mucho más frágil. Menos transacciones significan más volatilidad, y cuando eso ocurre, cualquier movimiento brusco puede provocar un salto en el tipo de cambio. Como si fuera poco, a este freno en la oferta de dólares se suma un factor que cada mes aparece como un reloj: las obligaciones del Estado.
A fin de mes hay que pagar salarios de empleados públicos, liquidar bonos atrasados y cubrir vencimientos de deuda. Todo junto, todo al mismo tiempo, y todo presionando sobre unas reservas que ya estaban al límite. Y aunque parezca increíble, este no es el único frente que está golpeando al peso. La política también mete presión. En octubre se celebran elecciones legislativas de medio término, y eso abre un escenario de incertidumbre. Para el oficialismo libertario, es la oportunidad de ampliar su presencia en el Congreso. Pero para los inversores, también es la amenaza de un retroceso. El riesgo de que el kirchnerismo recupere poder, lo que en la jerga oficialista llaman riesgo Kuka, genera nerviosismo en los mercados. Cuando hay dudas sobre el futuro político, el capital busca refugio en activos más seguros, y en Argentina eso siempre significa dólares. La política y la economía en Argentina siempre han estado entrelazadas, pero en las últimas semanas esa relación se volvió más explosiva que nunca. Un ejemplo claro fue el inesperado movimiento de Victoria Villarruel, la vicepresidenta de Milei. En una votación clave en el Senado, decidió no apoyar al oficialismo, permitiendo que la oposición aprobara una ley para aumentar las pensiones. En cualquier otro país, esto sería una medida popular. Pero en Argentina, donde el superávit fiscal es el pilar sobre el que descansa el plan económico, fue como patear el tablero. El incremento de gasto que implica esta medida amenaza con borrar de un plumazo el equilibrio que tanto costó construir. Ahora bien, aunque este episodio sacudió la política interna, no explica por sí solo el desplome abrupto del peso. El verdadero detonante fue otro, más técnico y menos visible para el público general, la extinción de las LELIQs. Las LELIQs, letras de liquidez, eran un instrumento que el Banco Central usaba para contener la inflación. El mecanismo funcionaba así: el banco imprimía pesos, pero en lugar de dejarlos circular libremente, pagaba a los bancos intereses muy altos para que guardaran ese dinero. De esta manera, evitaba que esos pesos inundaran la economía y presionaran los precios. Era una solución temporal, casi un truco contable, pero servía para mantener a raya la inflación en momentos críticos. El problema era el costo. Cuanto más dinero se guardaba, en forma de LELIQs, más intereses debía pagar el Banco Central. Y esos intereses crecían como una bola de nieve, comprometiendo aún más las cuentas públicas. Cuando Milei llegó a la Casa Rosada, decidió que el juego debía terminar. Anunció el fin de las LELIQs y de cualquier esquema similar, como los pases pasivos. Pero sabía que liberar de golpe todos esos pesos sería como abrir las compuertas de una represa: la inflación se dispararía. La solución intermedia fue reemplazar las LELIQs por deuda del Tesoro a un año. Así nacieron las llamadas LEFIs. El plan era simple: contener el dinero durante ese tiempo y, llegado el vencimiento, manejarlo de forma ordenada. Pero el tiempo pasó volando, y hace una semana llegó el momento de pagar. ¿Qué hizo el gobierno? Nada. No presentó un plan claro para refinanciar o absorber esos pesos. El resultado fue un tsunami monetario. De repente, grandes sumas que estaban encerradas volvieron al mercado al mismo tiempo. Y cuando hay demasiados pesos circulando, la lógica es implacable: todos buscan refugio en el dólar. Los inversores comenzaron a vender sus posiciones en pesos y a comprar divisas, empujando el tipo de cambio hacia arriba. Lo curioso es que, a pesar de esta corrida, hubo señales de que el mercado no estaba completamente descontrolado. Los bonos en pesos no se desplomaron como muchos temían, y los indicadores macro seguían mostrando cierto orden. Esto llevó a algunos analistas a pensar que estábamos ante un fenómeno temporal más que ante una crisis estructural. Sin embargo, el gobierno no se quedó de brazos cruzados. Desde el Tesoro y el Banco Central lanzaron una ofensiva en varios frentes. Primero, emitieron nueva deuda para absorber parte de los pesos sobrantes. Segundo, aumentaron los encajes bancarios, el porcentaje de depósitos que los bancos deben guardar y no pueden prestar, de un 20% a un 40% en cuestión de días. Esto buscaba encadenar parte del dinero y frenar su circulación. Claro que esta medida tiene un costo: menos crédito disponible para empresas y consumidores. Pero en el corto plazo, el objetivo principal era calmar el mercado cambiario. Paralelamente, el Banco Central comenzó a intervenir de forma más agresiva en el mercado de futuros del dólar, ofreciendo contratos a precios muy por debajo del valor real. En términos simples, le decía al mercado: si esperas unos días, podrás comprar dólares más baratos que hoy. Esto, en teoría,
desincentiva la compra inmediata de divisas y ayuda a enfriar la demanda. El mensaje detrás de esta estrategia era claro: no habrá devaluación abrupta. Si la hubiera, el Banco Central perdería una fortuna en esos contratos futuros. Y en un país donde las expectativas son casi tan importantes como los hechos, este tipo de señales pueden frenar movimientos especulativos, al menos por un tiempo. Pero aquí surge una contradicción incómoda. El gobierno había prometido que el tipo de cambio flotaría libremente dentro de un rango, sin intervenciones prematuras. Sin embargo, esta vez actuó antes de que se alcanzara el límite superior. Esto no es necesariamente malo desde un punto de vista técnico. Perú, país modelo para Milei en política cambiaria, lo hace sin problema, pero sí choca con el discurso libertario. Y cuando el mercado percibe incoherencias, la confianza se erosiona. Pero no todo fue un regalo sin condiciones. El FMI le pidió al gobierno que redoble esfuerzos para fortalecer las reservas, sobre todo después de ver un fenómeno que llamó mucho la atención: el turismo exterior récord. Aprovechando la fortaleza del peso en los meses anteriores, miles de argentinos viajaron al extranjero, generando el mayor gasto en turismo fuera del país desde 2016. Lo que para muchos fue una oportunidad para disfrutar de vacaciones más baratas, para el fondo fue un drenaje de dólares que Argentina no podía darse el lujo de perder. Aquí se esconde una de las grandes paradojas de la era Milei: un presidente que llegó al poder prometiendo enterrar el peso y dolarizar la economía, terminó, al menos temporalmente, fortaleciendo la moneda local hasta el punto de incentivar el gasto fuera de sus fronteras. Y ahora, con el dólar en alza y la presión sobre las reservas, la pregunta es si ese breve capítulo de peso fuerte quedará como una anécdota o si volverá en el futuro. El gobierno confía en que la actual escalada cambiaria es un fenómeno temporal. Señalan que los fundamentos macroeconómicos, como el equilibrio fiscal y el control de la inflación, siguen firmes. Mientras el dólar no supere la barrera psicológica de los 1.450 pesos, creen que el mercado terminará calmándose por sí mismo. Incluso la curva de tipos de interés empieza a insinuar una normalización. Pero como bien saben los argentinos, las crisis cambiarias tienen una habilidad única para crecer de la noche a la mañana. Por ahora, el gobierno mantiene una postura de combate. Absorbe pesos, sube encajes, interviene en futuros y busca dólares frescos del FMI. Es un juego de resistencia, donde cada medida busca ganar tiempo para que la economía se estabilice. Pero el margen es estrecho, y cualquier error de cálculo podría costar caro. En última instancia, todo se reduce a una cuestión de confianza. Confianza de los inversores en que el peso no seguirá cayendo. Confianza de los productores en que podrán vender sus dólares a un valor competitivo. Confianza de la gente en que sus ahorros no perderán valor de un día para otro. Y en Argentina, la confianza es un recurso tan escaso como los propios dólares. Así que la pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿logrará Milei contener la tormenta antes de que el dólar toque el techo de flotación? ¿O este episodio será recordado como el primer gran tropiezo de su ambicioso proyecto económico? Lo cierto es que, en un país acostumbrado a vivir al filo de la navaja, cada día cuenta, y el reloj ya está corriendo.